Nadie en la sala sabía que antes de que terminara la noche, una sola frase, susurrada, no gritada, iba a destruir reputaciones, alianzas, y un matrimonio que jamás debió existir. No habría necesidad de micrófonos, ni discursos, ni acusaciones públicas. Bastaría una oferta tan silenciosa que, paradójicamente, haría más ruido que cualquier escándalo. Y Elena lo sabía. Por eso mantuvo la mandíbula firme, los hombros rectos y los ojos tranquilos mientras todos la miraban con la mezcla perfecta entre envidia y morbo. La gala de beneficencia Centauri era un espectáculo para los ojos y una trampa para el alma. Todo brillaba demasiado, las lámparas colgantes, los vestidos bordados, las sonrisas falsas. Elena avanzaba entre las mesas con la elegancia de alguien acostumbrado a observar mucho y hablar poco. Había aprendido a moverse por estos salones igual que por las sombras de su vida anterior, con la cautela de quien sabe que un solo paso puede cambiarlo todo. A su lado, Adrián Mayar caminaba con esa seguridad arrogante que solo tienen los hombres que jamás han perdido. Al menos no todavía. Su traje perfectamente entallado parecía gritar el precio, su postura emanaba control y su sonrisa. Esa sonrisa llevaba días helándole la sangre. Ya no era la sonrisa del hombre que la había conquistado con promesas de protección y cariño. Era la sonrisa de alguien que había decidido convertirla en un problema que necesitaba eliminar. Ella sentía en la piel esa tensión creciente. Desde hacía una semana, Adrián actuaba distinto, llamadas demasiado largas, reuniones demasiado ocultas, miradas demasiado afiladas cuando pensaba que ella no lo veía. Elena sabía leer silencios y lo que él llevaba días callando tenía forma de traición. Las cámaras la seguían, algunos la elogiarían en los titulares, otros la despedazarían, pero al final del día todos querían lo mismo, su historia. Una historia que nadie realmente conocía. Solo veían a la esposa joven, hermosa, misteriosa y sin apellido poderoso. Nadie preguntaba por su pasado. Nadie imaginaba lo que había descubierto. Cuando la orquesta terminó su pieza y el maestro de ceremonias los llamó al escenario, Elena sintió como el aire se espesaba. Un presentimiento, no de peligro físico, sino de exposición. El tipo de peligro que destruye vidas más rápido que una bala. Subió los escalones del escenario sintiendo que todos los ojos se aferraban a la tela de su vestido dorado como si esperaran ver una grieta. Adrián tomó el micrófono con la facilidad de un actor que ya ha ensayado su escena. Ni siquiera la miró antes de comenzar. Buenas noches. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este evento tan importante, dijo con tono impecable. Sonreía, pero la forma en que respiraba, Elena lo percibió. Él estaba nervioso, muy nervioso. Tal vez él también sabía que esa noche, por primera vez, ella podía vencerlo. Pero aún no. Antes de eso vendría su golpe, su teatro, su humillación. Antes de entregar el cheque de nuestra donación, continuó, y la pausa prolongada fue como un relámpago sin trueno, quiero aclarar algo, personal. Los murmullos se encendieron como brasas. Elena no pestañeó, no necesitaba hacerlo, ya sabía hacia dónde iba esto. Mi esposa, dijo él destacando la palabra, esposa, como si le pesara en la lengua, no está aquí por amor. Está por dinero. La sala explotó en susurros. Los periodistas levantaron sus cámaras. Algunos invitados se miraron con deleite. Ahí estaba, el escándalo que tanto esperaban. Elena sintió el impacto, pero no la destrucción. Le había dolido más la primera mentira que él le había dicho meses atrás que esta farsa pública. No era la humillación lo que la golpeaba, era que él realmente creyera que podría controlarla rompiéndola. Adrián continuó con su monólogo, disfrutando cada palabra como si estuviera arrancando pétalos de una flor marchita. No tengo por qué ocultarlo más. Se casó conmigo por interés. Me utilizó, aprovechó mi nombre, mi fortuna, mi influencia, rió suavemente, supongo que algunos nacen para ser oportunistas. La presentadora, incómoda, miraba a Elena como si esperara verla derrumbarse. Los invitados inclinaban la cabeza, algunos con lástima, otros con fascinación morbosa. La sala entera era un juicio silencioso. Pero Elena no bajó la mirada. No lloró, no tembló. Su rostro era una máscara perfectamente construida. Una máscara que no mostraba ni un ápice de la tormenta real, aquella que sabía que pronto liberaría. Adrián esperaba una reacción, una súplica, una negación desesperada.
algo que confirmara su narrativa de mujer aprovechada. Pero Elena no le dio nada, ni siquiera un parpadeo, y ese fue su error. Porque para un hombre obsesionado con controlar el guión, el silencio de su protagonista era el peor de los desafíos. «No vas a decir nada», le susurró Adrián, apenas moviendo los labios con la mandíbula tensa. Elena solo lo miró, y ese simple acto bastó para que él frunciera el ceño. Ella sabía, lo sabía todo. Había encontrado los documentos, los desvíos, los contratos falsos, los nombres, las transferencias ocultas detrás de la fundación. Había descubierto a quién pagaba, quién lo protegía, quién mentía por él. Y Elena no se había ido, no lo había denunciado, no aún. Porque sabía que el poder no estaba en revelar el secreto, sino en guardarlo hasta el momento exacto. Y ese momento acababa de llegar. La sala seguía expectante cuando Elena por fin abrió los labios. Nadie vio su expresión cambiar. Nadie notó cómo se acercó medio paso hacia él. Pero quienes estaban en la primera fila escucharon. Y se quedaron petrificados. Elena susurró algo. Algo tan suave que parecía flotar en el aire, apenas una brisa. Pero suficiente. 3 palabras. 3 palabras que hicieron a un hombre poderoso perder el color. 3 palabras que provocaron que la directora del banco se pusiera rígida en su silla. 3 palabras que hicieron que algunos patrocinadores intercambiaran miradas de alarma. Adrián sintió el mundo inclinarse bajo sus pies. Porque Elena no había levantado la voz, no lo había contradicho ni lo había atacado. Solo había pronunciado una oferta silenciosa. Una frase que nadie estaba preparado para escuchar. Una frase que podía destruirlo todo. Y cuando ella levantó la vista después de susurrarla, ya no era la mujer que él subestimaba. Era la amenaza que jamás vio venir. La gente siempre teme los gritos, las peleas abiertas, los golpes del escándalo. Pero el verdadero desastre, el que desarma imperios y cambia destinos, empieza mucho antes del ruido. Empieza en el momento exacto en que alguien, con voz apenas audible, revela una verdad peligrosa. Y esa noche, la frase que Elena había susurrado ya estaba provocando un terremoto invisible bajo los pies de todos, aunque ninguno alcanzara todavía a entenderlo. Nadie excepto Adrián. Él la miraba como si de pronto descubriera que compartía escenario con un depredador disfrazado de joya brillante. No sabía si retroceder, atacar o fingir inocencia. Las palabras que ella había pronunciado seguían rodando por su mente, chocando entre sí, encendiéndole la sangre en un miedo que hacía años no sentía. «¿Qué acabas de decir?», murmuró él, intentando no mover los labios demasiado, consciente de las cámaras. Pero ya era tarde. La directora del banco, sentada a pocos pasos, había escuchado cada sílaba. Se puso de pie tan rápido que la silla se deslizó hacia atrás, rascando el piso con un sonido que hizo callar por un segundo a la sala entera. Nadie entendía por qué una simple frase de una esposa humillada podía hacer palidecer a una de las mujeres más poderosas del sector financiero. «¿Es verdad lo que ella dijo?», preguntó la directora con los ojos clavados en Adrián como si esperara verlo desmoronarse. Elena no se movió, no necesitaba hacerlo. Su silencio se había convertido en una herramienta afilada. Adrián sintió como la atención dejaba de estar en su acusación contra Elena, y comenzaba a girar, lenta pero inevitablemente, hacia él. Hacia su rostro tensado, hacia su respiración alterada, hacia las gotas de sudor que empezaban a aparecer en su frente. Ella, no puede saber eso, balbuceó. Y su error no fue decirlo. Fue admitirlo frente a quienes habían escuchado. Si Elena no debía saberlo, entonces era información peligrosa. Información real. Los murmullos en la sala cambiaron de tono. Ya no eran risas contenidas por el drama matrimonial. Ahora eran cuchicheos cargados de alerta. Rostros tensos, gestos incómodos, personas revisando sus teléfonos con discreción, buscando señales, buscando explicaciones. Porque la frase que Elena había dicho, esa frase que había parecido tan simple, no hablaba de amor, ni de dinero, ni de traición sentimental. Hablaba de negocios, de fraude, de movimientos que nadie debía ver, de contratos que solo existían en papeles falsos, de fondos que se perdían en empresas fantasma. Hablaba del secreto más grande de Adrián. Elena había descubierto todo semanas antes del matrimonio. Y en lugar de huir, de enfrentarlo, de denunciarlo, había tomado la decisión más peligrosa de su vida: esperar. Observar.
Contar los hilos, ver quién obedecía, quién sabía, quién se beneficiaba. Conocer la estructura completa del monstruo antes de enfrentarlo. Y ahora que él la había humillado públicamente, le había dado la oportunidad perfecta de revelar, con suavidad, un arma tan feroz que podía derrumbarlo con la misma delicadeza con la que se quiebra un cristal delgado. Elena avanzó un paso, lo suficiente para estar frente a él, pero sin invadirlo. No necesitaba fuerza física, todo lo que necesitaba era su voz tranquila y una verdad afilada. Dijiste que me casé por dinero, murmuró, pero omitiste algo importante. Tú también te casaste conmigo por dinero. O más bien, por los contactos que creías que no sabía que tenía. Los invitados intercambiaron miradas. Algunos se tensaron, otros palidecieron. La directora del banco cerró la boca con un chasquido como si acabara de confirmar algo que temía desde hacía meses. Adrián intentó recuperar la compostura. Enderezó los hombros, respiró hondo y trató de recomponer su voz. «Estás mintiendo», dijo, aunque a su propio oído sonó débil. Pero Elena ya había ganado esa parte. Nadie creía al hombre que sudaba. Todos creían a la mujer que hablaba despacio, precisa, sin necesidad de elevar el tono. «No me casé para destruirte, Adrián», continuó ella con una sinceridad devastadora. «Pero si vuelves a usar mi nombre para cubrir tus mentiras, te quedas sin tu imperio. Sin tu reputación, sin tus aliados, y finalmente, sin tu libertad». La sala se paralizó. La orquesta, que había intentado continuar discretamente, dejó de tocar por puro instinto. Los flashes empezaron a iluminar el escenario sin compasión. Los primeros periodistas ya redactaban titulares con las manos temblorosas. Adrián retrocedió un paso, no por voluntad, sino porque sus piernas parecían ya no responderle. Elena no estaba improvisando. Ella hablaba con la convicción de quien domina absolutamente toda la información. «¿Qué quieres?», preguntó él con la voz quebrada. Era la primera vez que se rendía. Y todos lo vieron. Elena lo observó por un momento largo, y ese silencio fue la estocada final. Porque la gente poderosa teme especialmente a quienes los miran sin odio. Sin furia, con compasión. Eso significa que ya perdieron. «No quiero nada de ti», respondió ella, finalmente. «Solo irme. Solo que me dejes vivir mi vida sin tu sombra, sin tus mentiras y sin tu necesidad de controlarlo todo». Los presentes murmuraron. No esperaban ese desenlace. Una mujer en su posición, con esa información, podría haberlo destruido sin piedad. Podría haber exigido una fortuna. Podría haber manipulado la situación a su favor. Pero ella pedía libertad. Nada más. La directora del banco dio un paso adelante. Su expresión era la de alguien que acaba de ver derrumbarse un edificio en cámara lenta. «Señor Mayar», su tono era formal, helado, «tenemos que hablar». «Y será ahora». Adrián abrió la boca para responder, pero ella ya había sacado su teléfono. Otros directores y donantes hicieron lo mismo. Los miembros del comité se reunieron en un rincón improvisado, susurrando con urgencia. Un asesor de traje gris, uno de los más cercanos a Adrián, le susurró algo al oído que lo hizo palidecer aún más. Elena giró y comenzó a caminar hacia la salida. No había prisa en sus pasos. Su calma era el contraste perfecto con el caos que acababa de estallar detrás de ella. Era la calma de alguien que ya no temía nada. A mitad del salón, el señor Ballester, uno de los filántropos más respetados, se levantó y le abrió el paso. Parecía emocionado, o tal vez impresionado, o ambas cosas. Una oferta silenciosa, pero devastadora, le dijo en voz baja. «Bien jugado, querida». Elena sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa pequeña, discreta, pero auténtica. Detrás de ella, el escenario era un campo de batalla verbal, donantes exigiendo explicaciones, directivos discutiendo sobre el impacto financiero, periodistas narrando cada gesto. El nombre de Adrián Mayar se estaba derrumbando en tiempo real, sin necesidad de pruebas, sin necesidad de documentos. Solo había hecho falta una frase. Su frase, la frase que él temía. La que contenía la verdad que había escondido durante años. Cuando Elena llegó a la puerta principal, el aire frío de la noche le golpeó el rostro. Inspiró profundamente, permitiendo que la tensión acumulada se evaporara. Todo lo que había planeado, todo lo que había descubierto, todo lo que había soportado, había servido para llegar a ese momento exacto. Un momento en el que ya no tenía miedo.
Pero justo cuando estaba a punto de bajar los escalones de mármol y abandonar la gala para siempre, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Elena, la voz temblorosa de Adrián. Ella no se giró, no lo necesitaba. Por favor, su tono ya no era arrogante, sino derrotado. Podemos solucionarlo. Lo arreglaré, solo no te vayas así. Entonces Elena volvió el rostro apenas lo suficiente para verlo. Él era ahora la sombra de lo que había sido al principio de la noche. El traje seguía impecable, pero ya no lo hacía parecer invencible. Sus manos temblaban, sus ojos, antes fríos, ahora suplicaban sin orgullo. Adrián, dijo ella, nunca pensaste que yo tendría poder. Y el poder no vino de lo que descubrí, sino de lo que elegí no hacer. Él frunció el ceño confundido. No voy a destruirte, continuó Elena. No por ti, sino por algo que te costará entender. No quiero vivir convertida en la mujer que arruinó a un hombre. Quiero vivir como la mujer que decidió liberarse sin necesidad de venganza. Ella bajó los escalones. Adrián dio un paso hacia adelante. Pero la directora del banco lo llamó a gritos con la urgencia de quien tiene información que puede cambiar su destino. Elena siguió caminando, dejando atrás la gala, el escándalo, el imperio, y al hombre que creyó que podía quebrarla. Porque, al final, lo más irónico de la noche era que Adrián tenía razón en una sola cosa. Ella no estaba ahí por amor. Pero tampoco por dinero. Estaba ahí por justicia. Y la justicia, incluso cuando es dicho en un susurro, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar.